Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenido de nuevo a Quantum Jump. Aquí el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es: te has engañado toda tu vida. ¿Alguna vez has intentado adelgazar y te ha sido imposible? ¿O has tratado de ganar más dinero y vivir mejor, pero al final de cada mes apenas logras llegar? ¿O has intentado encontrar el amor de tu corazón y por mucho que lo hayas intentado, ha sido imposible hasta el día de hoy, o solo encuentras problemas? ¿O has intentado hacer las paces con algunos miembros de tu familia y tienes relaciones familiares extremadamente malas sin importar cuánto intentes mejorar las cosas? Bueno, te has engañado toda tu vida con esto y te lo explicaré en su totalidad, pero antes déjame decirte que al final de este programa te daré algunas ideas y preguntas para responder que podrían ofrecerte conocimientos profundos si también eres víctima de algún tipo de delirio mental que crea alguno de estos problemas para tu caso específico y que de hecho te has engañado a ti mismo, a ti misma también. Y a través de esas preguntas podrías descubrir que la respuesta a ellas pueden darte una idea de las causas verdaderas de los obstáculos que aún no has podido resolver en algún ámbito de tu vida. Así que espera hasta el final del programa donde te ofreceré estas cosas. Estas últimas décadas he trabajado a tiempo completo ayudando a miles de personas con sus problemas como terapeuta y he visto y tratado todo. No te equivoques, no soy una persona teórica, soy muy práctico y todo lo que explico está respaldado por la experiencia. No es aire lo que sostiene mis palabras y no vendo humo. Te contaré dos historias de dos mujeres jóvenes a las que asistí hace poco. No se conocían entre ellas. Curiosamente, ambas eran médicos, exitosas, que trabajan en consultorios de atención masiva, pero también en clínicas privadas. Ambas jóvenes, solteras y tenían enfermedades psicosomáticas. Una de ellas tenía problemas en la piel y la otra fibromialgia, que habían intentado solucionar sin éxito con abundantes medicamentos. Ambas también tenían sobrepeso, que en vano habían intentado solucionar con dietas y medicamentos. Antes de proceder a tratarla mediante hipnoterapia o hipnosis transformacional, les hice la pregunta: cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo, ¿qué ves reflejado allí y qué le dices a esa persona en el espejo? La respuesta fue en general casi la misma, solo que las palabrotas cambiaron y fue lo siguiente: eres fea y repugnante, eres una vaca indecente, estás gorda y nadie te va a amar así, te odio, me disgustas, y una serie de groserías que simplemente no puedo repetirlas aquí. Usaban diariamente contra sí mismas palabrotas e insultos que no aceptarían que nadie más les dijera, pero que se lanzaban a sí mismas sin ninguna dificultad todos los días y cada vez que se miraban al espejo. Ambas estaban peleadas, enojadas y quejándose consigo mismas cada vez que podían. En mi sesión, cuando me dijeron eso, de inmediato las detuve y les dije: te has estado engañando pensando que la causa de tus problemas es una, pero es otra completamente diferente. No se te puede culpar de esto porque aquí hay un problema cultural y de civilización. Creciste con estas creencias culturales y de civilización de víctima, que están mal, y por eso no has encontrado soluciones. Deja de estar enojada y luchar contigo misma. Esa es la verdadera causa de tus problemas actuales: sobrepeso, alergia, fibromialgia. Y no estoy hablando de tus emociones como sugeriría un experto en PNL, hipnoterapia y coaching. Yo voy aquí mucho más allá y mucho más allá de eso. Estoy hablando de la vida que estás materializando con tus pensamientos y la energía de esos pensamientos, las realidades físicas que estás creando con ellos y con tus palabras.
Estoy apuntando a la causa real. Y continué diciendo, si hago hipnoterapia, la más poderosa para curarte, como haría cualquier hipnoterapeuta si él también es un experto, pero no dejas de hacer aquello, de insultarte y de criticarte pensando en ti misma de esta manera, realmente no ayudaría mucho. Siguiendo solo la forma o los procedimientos habituales de hipnoterapia, PNL o coaching, y sin usar los 8 códigos de la vida, te ayudaré, pero muy poco. Porque la PNL, la hipnoterapia y life coaching generalmente no apuntan a las causas, sino a los efectos en el nivel emocional y físico, patrones neurológicos, cambios químicos, improntas, pero no en el causal, en el nivel causal mental de los pensamientos diarios que están por encima de esos 2 niveles. Después de la hipnosis más poderosa del tratamiento médico o psicológico, habrá una recaída, aunque sea el más poderoso, el más perfecto, el más completo. O desarrollarás una enfermedad peor con el tiempo. Y tu sobrepeso te aseguro que se mantendrá o al menos regresará, sin importar lo que hagamos si pensamos que eres la víctima y no la creadora de este problema. O que este problema es creado por la comida o por la falta de ejercicio, será en vano, sin importar lo que comas, cuántas dietas hagas o qué gurú te trate. Todo será en vano. Es posible que pierdas peso por un tiempo o recuperes la salud por un tiempo, pero regresará tu problema y quizás peor que antes porque la causa no ha sido tratada. La causa eres tú como creadora de esta realidad que se manifiesta como una enfermedad u obesidad. Porque la causa de tus problemas físicos no está en el nivel físico, sino en el nivel mental y energético desde donde creas las 24 horas del día tu realidad, con tus pensamientos, como co-creadora con Dios o la fuente de todo, te aseguro esto. Soy uno que domina los 8 códigos de la vida, uno de los guardianes de los códigos, y los códigos están trabajando en tu contra aquí, porque estás haciendo un uso extremadamente malo del primer código de la vida que se llama energía de existencia, con tu mente y con tus palabras. Finalmente procedí a ayudarlas a cambiar sus diálogos internos y especialmente frente al espejo para cambiar sus cuerpos y su salud. Y usé la hipnosis únicamente como apoyo. Pero si no hubiera considerado la reacción dañina del primer código en este problema, habría sido un resultado muy pobre. Eso es lo que hice y con éxito en estas 2 doctoras. Si estás escuchando y has escuchado mis programas anteriores, debes saber que ya he hablado bastante sobre los 8 códigos de la vida y además de hipnoterapeuta, experto en PNL y life coach, mi maestro don Joaquín en las montañas de Chile me invitó a convertirme en un guardián de códigos de los 8 códigos de vida cuando tenía solo 12 años. Si no has estado escuchando antes, ten en cuenta que hay un archivo en esta radio Healthy Life en inglés, pero también en mi canal de YouTube las retransmisiones en español que hago de mis programas anteriores, así que puedes ir allí a cualquiera de los 2 lados y actualizarte. El primer código de vida que aprendí en los Andes se llama existencia o energía de la existencia. Este código de vida explica que un ladrillo inmortal de energía a nivel de campo subatómico y cuántico crea y sostiene todo lo que existe en el reino físico, totalmente invisible e inadvertido para los ojos físicos y densos. Este bloque de energía de la existencia se llama energía o causai, en lengua quechua antigua de los Andes. Nuestros pensamientos y palabras provocan de inmediato un cambio en aquellas partículas o ladrillos de energía de la existencia, modificándolos en nosotros y alrededor nuestro. Se modifican de inmediato respondiendo a nuestros pensamientos y palabras. Por lo tanto, estamos lejos de ser víctimas de la vida como nos hemos engañado toda nuestra vida. Y debemos despertar a la conciencia de que somos extremadamente poderosos con una mente con extraños poderes de creación que actúan directamente, de manera inmediata, sobre estos ladrillos de energía de existencia, o causai, que crea subatómicamente a nivel cuántico todo lo que nos rodea. Somos co-creadores o pequeños
pequeños pero poderosos en el universo, y puedes afectar consciente o inconscientemente estos maravillosos ladrillos de energía de la existencia, que son los cimientos del mundo físico, de tu cuerpo y todo lo que nos rodea, incluso el dinero, las personas, el amor, las relaciones. Si no crees que tu mente y pensamiento puedan actuar subatómicamente a un nivel cuántico, afectando el mundo físico, por favor, actualízate y estudia los hallazgos de aquellos científicos que hicieron el experimento de la doble rendija y probaron accidentalmente, para su asombro, de que el electrón se comporta de acuerdo con las expectativas que los científicos tenían sobre él. El electrón respondió a los pensamientos y la intención de los científicos que realizaban el experimento, demostrando de alguna manera la verdad del primer código de la vida de esta civilización tan antigua que explicó esto hace miles de años en la zona de los Andes donde yo nací. Sin esta fuerza subatómica de la energía de la existencia, nada podría existir. Es el cimiento subatómico de todo, y podemos modificarlos por nuestra mente para el bien o para el mal, y crear todo el bien o todos nuestros problemas y males, consciente o inconscientemente. Este ladrillo energético de la existencia materializa nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Esa realidad física es solo información materializada. Todo el mundo que vemos a nuestro alrededor es información materializada también de la mente de alguien. Una roca, un árbol, una nube, una persona. Ya sea de un ser humano o de Dios, o el creador de lo que nosotros observamos. Llámale como quieras. Entonces, estas dos mujeres, doctoras altamente exitosas y educadas, habían intentado todo infructuosamente antes de venir a mí. Tenían acceso a los mejores expertos en alergias y fibromialgia y obesidad. Pero aquellos ellas y quienes habían tratado de ayudarles buscaban la solución en el ámbito físico. Y la causa era superior en el nivel de creación de la realidad. El primer código de vida, subatómicamente. Esos ladrillos de energía de existencias de los que enseña y habla el primer código de la vida. Así que todo su conocimiento y la ayuda de los expertos habían ofrecido resultados muy, muy pobres, si es que alguno. Ellas hacían un uso extremadamente malo de sus mentes y palabras, afectando gravemente estos ladrillos subatómicos de existencia en sus cuerpos y creando estas enfermedades y problemas, tanto físicos como de peso. No eran víctimas como pensaban, sino todo lo contrario, fueron las creadoras de sus problemas. Por eso les expliqué que se habían engañado a sí mismas toda su vida con ideas tan falsas. Tú que estás escuchando este programa, ¿estás tú en esta misma situación el día de hoy, haciendo lo mismo con tu abundancia, con tu economía, con tu dinero, con tu salud, con tu vida romántica, con tus relaciones familiares? Estás insultando y tal vez lanzando pensamientos terribles a diario, maldiciendo tu dinero, tu economía, tu amor, la relación, la salud, a ti mismo, a ti misma. Las personas que desconocen el gran poder que tienen sobre los ladrillos de energía de la existencia con su mente y pensamientos, crean su realidad y problemas como lo hicieron estas dos jóvenes médicos exitosas. Lo más probable es que tú, que estás escuchando este programa, estés haciendo lo mismo en diferentes áreas de tu vida hoy también, porque nadie te explicó esto antes y nunca escuchaste acerca de los 8 códigos de la vida, de los cuales este es solo el primero. Las personas que no saben esto, en su ignorancia, en su oscuridad, crean sus problemas quejándose las 24 horas del día de su economía. Otros se quejan las 24 horas del día de su familia. Otros de su falta de amor, o se quejan con pensamientos y palabras de sus miserables vidas. Por eso están creando exactamente esas cosas para ellos a través de estos ladrillos de vida subatómicos, considerados hace miles de años como el primer código de vida de los Andes. Por eso la gente se ha engañado a sí misma toda su vida pensando que se trata de un problema de carencia. Absolutamente no. Es un problema de superabundancia. Un mal uso de los ladrillos subatómicos abundantísimos de energía en la existencia. La gente dice que tiene escasez y le falta dinero, salud, amor y relaciones.
pero están completamente equivocados. Tienen un exceso y una abundancia de pobreza, una abundancia de enfermedades, una abundancia de soledad y una tremenda abundancia de malas relaciones. Y no estoy haciendo una especie de prestidigitación verbal aquí, como diría Robert Dilts, o jugando con las palabras. No, lejos de eso, nada que ver. Es la realidad subatómica explicada por el primer código de vida, existencia o energía de existencia. Los ladrillos invisibles de energía de cuya existencia he estado hablando todo el tiempo aquí y en los programas anteriores. Sabiendo esto, entonces debemos eliminar la pobreza para que aparezca la riqueza, la soledad para que aparezca el amor y la enfermedad para que aparezca la salud. Todo aquello ha sido creado por nosotros, deteniendo ahora mismo nuestras quejas y deteniendo cualquier tipo de pensamiento que crea estas cosas indeseables, con nuestras mentes y palabras, actuando sobre los ladrillos de energía que construyen nuestro mundo físico, incluyendo nuestro cuerpo. De esa manera, millones de personas en el mundo, y yo sé que tú también, estás peleando con diferentes cosas, situaciones, lo veo todo el tiempo, peleando y quejándose y enojado con el cuerpo, con el dinero, con la familia, con la casa, con la vida emocional y romántica, con los niños, con los hijos, su barrio, su país, sus padres, otras personas, el trabajo. Están creando con estos ladrillos de energía de la existencia a través de estas quejas, pensamientos y palabras, exactamente aquellas cosas. Y eso es la causa de sus problemas, de sus enfermedades, de cualquier problema que tengan, sean los que sean. Le están dando vida con esas quejas, con esas peleas a todo aquello, las 24 horas del día, todo el tiempo, y nunca podrán ser resueltas. A veces una materialización a nivel físico puede ocurrir muy pronto, de manera completamente inconsciente, como le sucedió a alguien muy cercano a mí. Cuando era adolescente, mi amigo estaba muy interesado en un lunar pequeño y poco atractivo que tenía una de sus compañeras de clase en la pierna derecha, cerca de la rodilla. Unos meses después apareció uno casi idéntico en su propia pierna derecha, pero un poco más bajo que el que tenía su compañera de clase en su pierna. Y les contaré ahora un ejemplo de la vida real sobre pensamientos y palabras que produjeron, junto con la imaginación y una fe mal dirigida, que le sucedió a un pariente cercano mío y que es una historia bien conocida en mi familia que puede ilustrar la misma realidad pero con consecuencias desastrosas. Un joven amigo de mi familia que estaba lleno de oportunidades y talentos tenía una fascinación por la muerte. En cada fiesta o reunión familiar a la que estaba invitado, incluso cuando estaba más alegre, pensaba, hablaba, cantaba poemas sobre la muerte. Por lo general le llamaba a la muerte amiga querida y hermosa, y hacía una exhibición pública constante de esta fascinación macabra. A los 35 años fue a visitar a unos familiares nuestros que tenían un molino en el sur de Chile. Al cruzar sobre una polea que se encontraba en funcionamiento en aquellos antiguos molinos, su bufanda y abrigo se enredaron en la polea y, a pesar de todos los esfuerzos que realizó, no pudo escapar de la terrible fuerza que ejerció esa máquina contra su cuerpo. Muchos corrieron a detener la máquina, otros a cortar el suministro eléctrico que accionaba el molino eléctrico, pero ya era demasiado tarde. Su vida tuvo un final horrible, dando un espectáculo espantoso a los presentes. Cuando murió, volvió a ser el centro de atención, en esta ocasión uniéndose de forma obvia y definitiva con su querida y bella amiga, la muerte. Nuestra solución entonces es exactamente la opuesta, es quitar la vida a estas cosas y no darles energía y fuerza si realmente queremos que dejen de existir, y dejar de alimentar subatómicamente esas realidades indeseables mediante el primer código de vida, existencia o energía de existencia con nuestros pensamientos y palabras. Este es el secreto del primer código de vida que mi maestro me enseñó a muy temprana edad, y ahora les estoy transmitiendo esta información a otros como terapeuta, como director de un programa en la radio de California, también como escritor y como guía en mis viajes transformacionales en el Instituto
o Andes Quantum Jump Institute de Memphis, Tennessee. Y he visto al tratar a los miles de pacientes que he atendido durante décadas que esta es la causa de prácticamente todos los problemas que he tratado en mis terapias privadas. Por supuesto, solo una de las explicaciones y aplicaciones del primer código de vida de los Andes, pero tiene muchas otras y algunas mucho más complejas que no puedo detallar en este momento. La solución siempre está en las manos de las personas y ellos son los responsables en última instancia de todo lo que les sucede, porque no somos víctimas de nuestros males, sino creadores de ellos. Una medicina, un terapeuta, un médico, algo externo solo puede ayudarnos un poco. Si una persona persiste en nuestros hábitos mentales de dar vida a sus males y problemas, peleando con ellos, quejándose de ellos, dándoles odio y energía, con vida, día a día, las 24 horas del día no habrá terapia, dieta, drogas, riqueza, amor, cirugía, ejercicios físicos o cualquier otra cosa externa que realmente pueda ayudarlos de manera definitiva. Porque están sustentando subatómicamente aquellas realidades indeseables diariamente, 24 horas del día, y nada puede impedir que aquellas se materialicen físicamente en sus vidas. No se trata de luchar como los occidentales hemos sido enseñados y programados para hacer, sino de quitarle la vida a nuestros problemas y dejar que mueran solos. Es exactamente lo contrario de lo que hace la gente el día de hoy, o en Occidente y también en Oriente. Es por eso que vivimos en una civilización tan aproblemada en estos mismos instantes. Contaré una historia que existe en los anales de la medicina que viene de la década del año 50 en el próximo segmento. Esa historia muestra los poderes milagrosos de la psiquis humana al nivel subatómico de estos ladrillos de energía que crean todo, las realidades externas de nuestro cuerpo. ¿Y cómo puede ser la curación si se activa de manera milagrosa? Esta es la historia de Mr. Wright, un nombre ficticio por respeto a su familia, según uno de los médicos que trató su caso en un reporte, un informe, el Dr. Philip West. Mr. Wright tenía cáncer linfático o linfosarcoma en un grado avanzado. Tenía tumores en el cuello, las axilas, la ingle y el abdomen. Estaba a punto de morir y los médicos solo podían administrarle analgésicos. No había ninguna esperanza. Tomaremos un pequeño descanso por un momento y volveremos con la historia de Mr. Wright. Recuerda que al final de este programa te tengo un regalo por estar aquí conmigo. Quédate conmigo. Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos, volvemos nuevamente, el Dr. Rod Fuentes aquí en Quantum Jump o Salto Cuántico. Hoy les comparto el tema Te has engañado toda tu vida. Recuerda que al final del programa te daré algunas percepciones profundas si también eres víctima de algún tipo de delirio mental que se interpone en el camino hacia la abundancia y que es el obstáculo de millones de personas. Continuaré ahora con la historia del último segmento. En la década de 1950, Mr. Wright tenía la ilusión de que pronto se descubriría un remedio para su linfosarcoma en un grado avanzado. Cuando se enteró de la droga Creviosen, que sería analizada en el hospital donde se encontraba, pidió que se la administraran. Fue aceptado, aunque no debiera haberlo tomado porque el ensayo se iba a realizar solo en pacientes con pronóstico de supervivencia de al menos 3 meses de vida, y él se estaba muriendo. Pero recibió 3 inyecciones en total. El señor Wright, debo aclarar, era un hombre influyente de mucho dinero y por lo tanto podía tener ciertos privilegios. Él había estado confinado a reposo en cama durante semanas, pero 2 días después de la primera inyección ya caminaba por la sala del hospital y hablaba con las enfermeras. Los tumores se redujeron a la mitad de su tamaño anterior. 10 días después fue dado de alta.
Antes de la droga experimental tuvo que usar un respirador, pero 2 semanas después piloteó su avión privado a una altitud de 3.000 metros de altura. Ninguno de los otros pacientes a los que se le administró el fármaco experimentó la menor mejoría. La droga era completamente inocua. Cuando Mr. Wright supo esto, se deprimió mucho y después de 2 meses de perfecta salud recayó a su estado anterior. Los tumores regresaron y se hicieron más grandes y nuevamente estuvo al borde de la muerte. El médico que lo atendió le dio nuevas esperanzas. La droga había fallado porque se deterioró durante el almacenamiento, pero se predijo que al día siguiente llegaría una nueva tanda de doble potencia. Esto no era cierto, pero el paciente recuperó la esperanza con tal noticia. Se le dio la primera inyección de la nueva preparación de doble potencia, que era falsa, pero solo se le inyectó agua. Esta vez el paciente se recuperó más rápido que antes, pronto volvió a la vida normal y voló en su avión privado con plena salud. Después de 2 meses en perfecto estado de salud, la prensa anunció que la Asociación Médica estadounidense había declarado que el fármaco era completamente ineficaz para el cáncer. Días después de la noticia, el paciente fue ingresado nuevamente en el hospital en estado grave. Los tumores reaparecieron y Mr. Wright murió 2 días después. Aunque falleció, nos deja un legado importantísimo, una enseñanza enorme respecto al primer código de la vida. Esos poderosos resultados donde los tumores se disolvieron y el regreso a una vida saludable demuestran el poder de este código y de la psique humana sobre los ladrillos de la existencia, de la energía de la existencia, sobre el poder de la mente superior que puso en movimiento la imaginación positiva y la fe en los ladrillos de la energía subatómica de la existencia conocidos como el primer código de la vida. La mente desencadena una curación interna y una habilidad mágica donde los resultados físicos más asombrosos y sorprendentes pueden aparecer, como en este caso, muy rápidamente a veces. Este sanador potencial reside dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, y son los ladrillos de la existencia, ladrillos de energía que responden a la mente. Pero no solo en nuestra salud, sino en cualquier nivel de nuestra realidad física. Esto es lo que estoy explicando aquí, tal como me lo enseñó el guardián de los códigos en la cordillera de los Andes, en Chile. Yo nací en una zona de los Andes donde estuve expuesto a 2 culturas y civilizaciones completamente diferentes al mismo tiempo. Primero, la cultura greco-romana judeo-cristiana de mi familia española, pero también la cultura de los 8 códigos de la vida de los Andes, de una antigua civilización, porque en realidad no es de los Andes, es de una civilización mucho más antigua que existió frente a las costas de Chile y Perú, que algunos datan entre 15.000 a 25.000 años atrás, es decir, 13.000 o 23.000 años antes del cristianismo y de la cultura y civilización grecorromana. En estos últimos, en la civilización o cultura grecorromana, judeo-cristiana, se enseña el mito bíblico de que Adán y Eva fueron expulsados de un paraíso y sentenciados a una vida de carencia, escasez, sufrimiento y dolor. Y también esto ocurre en el Oriente con el concepto del karma y en la cultura budista con el concepto de las 4 nobles verdades, de las cuales, escucha bien, la primera verdad es la verdad del sufrimiento. Pero en la cultura milenaria andina, mucho más antigua que todas estas, con sus 8 códigos de vida, solo se habla de la existencia de una energía, de ladrillos de energía de existencia universal, conscientes, abundantes, en todas partes, en inmensas cantidades, disponible cada segundo al ser humano, con el que todo lo que existe, bueno o malo, se construye y crea como los ladrillos de la existencia nuestras vidas en el universo y el mundo. Este mito de Adán y Eva no fue nunca mencionado en la cultura andina, y todas las ciencias y disciplinas occidentales están arraigadas en una civilización y culturas inmersas también en esta idea de dolor y escasez. Por lo tanto, según el primer código de los Andes, el primer código de la vida, estarían con estas ideas de dolor y escasez culturales creando dolor y escasez con sus propios pensamientos y creencias.
Incluyo aquí a las disciplinas occidentales de vanguardia de life coaching, PNL, hipnoterapia, creadas también por personas que tenían estos mismos límites impuestos en sus mentes por estas mismas barreras culturales y límites mentales en los cuales se formaron. Tomemos como ejemplo el del elefante de circo que para ser domesticado está encadenado desde pequeño en estaca. Como era pequeño y de poca fuerza no podía alejarse de la estaca, pero a medida que creció y ganaba suficiente poder para arrancarlo fácilmente, él se había acostumbrado tanto a la estaca que la idea ya estaba incrustada en su mente de que le sería imposible romperla. Había establecido una historia de imposibilidad con respecto a esa débil estaca. Había sido programado por años de acostumbrarse a no poder alejarse de ella. Posteriormente se le quita la estaca a un elefante adulto y podemos ver que nunca sale del círculo delimitado por aquella vieja estaca que le han quitado y que ahora solo existe en su mente. Esos serán sus límites de movimiento por el resto de su vida. Nuestra mente es exactamente lo mismo, está condicionada a límites autoimpuestos por el conjunto de creencias e historias y creencias mentales que se comparten y se toman de la cultura o civilización en la cual vivimos. Como elefante, nunca saldremos de ese círculo imaginario restringido dentro de nuestros propios límites autoimpuestos si no aprendemos y nos entrenamos a salir de allí. Y eso es lo que hacen los 8 códigos de la vida. Como toda computadora requiere software, programación para su funcionamiento, nuestra computadora personal, nuestro cerebro requiere software para funcionar. Ese software es el conjunto de creencias, el conjunto completo de historias mentales y programas que conforman la vida en que vivimos. Es lo que creemos y pensamos del mundo y de la vida y por lo tanto los logros que podemos alcanzar. Hasta el 6 de mayo de 1954, la historia que condicionaba a todo el planeta era que ningún ser humano podía correr una milla en menos de 4 minutos. Ese año, George Bannister corrió la milla en 3 minutos 59 segundos y luego, curiosamente, ese mismo año, varias otras personas lograron hacer lo mismo. ¿Por qué fue eso? No por algo físico, sino que porque la historia limitante en las mentes de los occidentales se había roto. Todos tenemos este software mental porque no podemos dejar de tener uno. Es imposible vivir sin uno. Sin embargo, hay que considerar que hay civilizaciones o creencias culturales que son mejores que otras, más eficientes que otras y algunas son francamente deficientes y muy limitadas. Al acceder a otras creencias culturales que son mejores que la que tenemos actualmente, lo que parecía imposible para aquella se vuelve completamente imposible ahora para la otra. La plataforma de realidad mental que tienes, las historias y creencias que crees y piensas en tu mente serán tu límite. No tus habilidades, no tus capacidades, no tus destrezas o conocimientos. Eso ha sido probado una vez y otra en la vida de las personas muy exitosas en todos los ámbitos. Voy a profundizar más esto en el próximo segmento cuando volvamos para hablar de ello. Quédate conmigo. Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental, spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola, volvemos de nuevo aquí el Dr. Rod Fuentes en Quantum Jump, Salto Cuántico. Hoy les comparto el tema Te has engañado toda tu vida. Recuerda que al final del programa te daré algunas percepciones profundas si también eres víctima de algún tipo de delirio mental que se interpone en el camino hacia la abundancia, como ocurre en millones de personas. Cuando dejas los límites de las creencias de tu cultura limitada y entras en otra que puede darte mejores resultados, como el de los 8 códigos de la vida de los Andes, das un salto cuántico, y lo que para tus antiguas creencias era imposible ya no lo será. Pero algunas personas que no viven en los Andes, sino en el occidente, como Paracelso, también lo entendieron intuitivamente. Él fue un médico alemán muy famoso hace siglos que realizó curaciones milagrosas en su tiempo. Por supuesto, como médico, su principal preocupación eran las causas de las enfermedades. De alguna manera había desarrollado una forma multidimensional de pensar, exactamente
cómo lo hacen y nos ayudan a desarrollar los 8 códigos de vida. Expliqué esto en mi último programa. Paracelso llamó a las enfermedades causadas no por el mundo físico, como accidentes o venenos, sino por pensamientos y palabras, enfermedades invisibles. Señaló que los pensamientos, las palabras, la fe y la imaginación pueden ser la causa de la enfermedad, materializar enfermedades sin ningún problema, y que esto es un mal uso de los pensamientos, las palabras, la fe y la imaginación en nosotros. Él hizo verdaderos milagros con su paciente y dijo: con el poder de la fe, del pensamiento, un médico puede curar o matar a sus pacientes, de la misma manera que mata físicamente administrando un remedio curativo o un veneno mortal como el arsénico. Para Paracelso ambos eran iguales. Según sus propias palabras, el pensamiento, la fe y la imaginación trabajan en nosotros como un artesano que después de forjar un cuchillo puede herir a otra persona con él o usarlo para cortar la carne de su plato de comida. Pero también fue un pensador, no solo un médico, y por lo tanto no solo hablaba sobre la enfermedad, también lo aplicó a todas las cosas de la vida. En pleno acuerdo con el primer código de los Andes, dijo: mentes, pensamientos y la psiquis, movida por sus capacidades de fe e imaginación, no solo produce enfermedades, sino todo tipo de problemas económicos, relaciones, accidentes, lo que se llama mala suerte y muchas otras cosas. Y agregó que los pensamientos, las palabras y la imaginación no solo matan en tiempos de epidemia, sino también en tiempos de guerra. En los asedios de las ciudades, en las escaramuzas, hay soldados que no han tenido más que su imaginación para haber sido alcanzados por las balas. En efecto, el que tiembla, el que huye, el que se espanta con cada detonación, que siempre tiene miedo de ser alcanzado por las balas, es a menudo alcanzado y herido muchas más veces que los atrevidos e intrépidos que no temen a nada y permanecen llenos de esperanza. Estos últimos son los que no mueren, los que sobreviven y toman las ciudades, las fortalezas y las tierras. Paracelso también dijo que un médico que decreta erróneamente un pronóstico de enfermedad como terminal o un diagnóstico de enfermedad como incurable, incluso cuando la enfermedad no exista, el decreto que da el médico agrega todo el potencial que puede matar a una persona. Esto está en perfecto acuerdo con el primer código de vida o de existencia energética o ladrillos de energía. Los pensamientos e ideas dan paso a la materialización de esas ideas y pensamientos. Las investigaciones que realizó el investigador Norman Simons en la Facultad de Medicina de la Universidad de California determinaron que de los cientos de pacientes que se habían recuperado de un cáncer, habían seguido tratamientos muy diversos. Algunos habían seguido las terapias médicas tradicionales de quimioterapia o radioterapia, mientras que otros usaban terapia natural, terapia de medicina china, reiki, biomagnetismo, etc. Pero al analizar qué era lo que realmente había funcionado con ellos y no con los que habían fallecido, encontraron que lo único común entre todos ellos era la confianza, los pensamientos, ideas y palabras, y la fe de la persona en el éxito que tendría el tratamiento que estaban siguiendo. Pero este primer código de vida actúa en ambos sentidos, tanto para el bien como para el mal, porque son solamente ladrillos de energía. Hay un caso en el que toda una multitud de personas se vio afectada por los pensamientos e ideas de una multitud que les dañó. Durante un partido de fútbol en Monterey Park, California, en 1987, 4 personas se enfermaron en el estadio sin ningún motivo. El médico que los atendió descubrió que lo común entre ellos era haber consumido refrescos comprados en una máquina expendedora ubicada debajo de las escaleras de un sector donde se encontraban. El médico asumió que las máquinas tenían algún tipo de contaminación. Sin corroborar, los altavoces del estadio advirtieron a la multitud que no utilizara esas máquinas del sector porque podría provocarse intoxicaciones. Tan pronto se advirtió esto por los altoparlantes y la gente escuchó estas indicaciones, cientos de personas en las gradas comenzaron a sentir náuseas y desmayos. Muchos abandonaron el estadio. De repente casi 200 personas se sintieron tan enfermas que no pudieron moverse de las gradas donde se encontraban y tuvieron que acudir en ambulancias de 5 hospitales diferentes para evacuarlos.
y un centenar de personas fueron hospitalizadas. Mientras todo esto sucedía, una investigación realizada por toxicólogos descubrió que la máquina de refresco era completamente inocente. No le pasaba nada. La noticia se hizo circular entre los asistentes y en los altavoces del estadio nuevamente. Tan pronto se conoció esta noticia, los pacientes comenzaron a recuperarse de inmediato, y los que estaban en los hospitales se sintieron bien y fueron dados de alta. El poder de los pensamientos al que aludimos aquí es lo mismo que aprendemos y enseñamos en los entrenamientos de hipnosis bajo el nombre de poder de sugestión. Pero va mucho más allá, porque en hipnosis solamente controlamos o buscamos controlar la emoción y el cuerpo físico. Acá se trata de materialización de realidades. Ahora, también vemos esto en los laboratorios de investigación actualmente, donde los médicos de bata blanca que trabajan para compañías farmacéuticas hacen que una persona se trague una pastilla de azúcar y le digan que está tomando un antibiótico. Y reacciona mental, orgánica y biológicamente a esa idea, como sucedió en el escenario del hipnotizador o en la consulta hipnoterapéutica. Pero el primer código de vida en los Andes va mucho más allá, como ya dije, y explica que estos pensamientos inducidos en la mente de cualquiera, y por el poder de esa mente extraordinario que tiene, puede afectar profundamente los ladrillos de energía invisible de la realidad y materializar un hecho físico. Kelly Turner, PhD, en su libro Radical Remission, remisión total del cáncer, señala su experiencia de 10 años viajando por el mundo entrevistando a personas de diferentes países, 1.500 casos y 250 entrevistas en profundidad, que tuvieron varias remisiones de cáncer en cuarta etapa avanzada. Observó todos los tipos de cáncer que desaparecieron por completo. Cánceres muy graves. Cuarta etapa, la persona está muriendo. Cáncer de páncreas en etapa 4, cáncer de pulmón en etapa 4, tumores cerebrales y muchos más de todo tipo. Y concluyó 75 cosas que la gente hacía para liberarse de esta enfermedad y recuperar la salud. Y estas 75 cosas fueron reducidas por esta autora a solo 9. 1. Un cambio radical en la dieta. 2. Un uso de hierbas medicinales y complementos alimenticios, antioxidantes, minerales, nutrientes y otros. Siguiente, asumir la responsabilidad personal y el control de su propia salud. 4. Seguir la intuición. 5. Liberar las emociones reprimidas. 6. Aumentar las emociones positivas. 7. Profundizar la conexión espiritual. 8. Tener una razón para vivir. Y 9. Incluir un apoyo y red de seguridad social. Si analizamos estas 9 acciones emprendidas, como estas personas se curaron de un cáncer de etapa 4 terminal, podemos ver que solo 2 son acciones físicas, las 2 primeras, el cambio de la dieta y el uso de hierbas medicinales y complementos de alimenticio. Pero si ustedes analizan bien, incluso eso es mental, porque si nosotros sabemos de que ese alimento nos va a ayudar a mejorar, lo que está actuando allí principalmente y fundamentalmente es el pensamiento y esa idea, más que el alimento en sí. Esto está demostrado en el efecto placebo. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no debamos preocupar el mundo físico, porque los guardianes de los códigos enseñamos la multidimensionalidad del ser y tenemos que preocuparnos de todas las dimensiones, y la física es muy importante. Solo estoy diciendo la importancia del primer código de la vida de los Andes, que habla que el pensamiento es el que cambia todo, que mueve y remodela estos ladrillos de energía de la existencia con los que se construye la realidad física. No estoy negando los alimentos, no estoy negando un medicamento que sea necesario, no lo estoy negando, pero el pensamiento que está detrás de eso es más poderoso aún. Por lo tanto, si analizamos todo esto, podríamos decir que fue un cambio mental. Todos son mentales, todas las causas, todas las acciones mentales, emocionales y espirituales, y actúan resolviendo la enfermedad a ese nivel, a un nivel causal, como se explicó en el primer código de vida hace miles de años atrás. Norman Simons ya había realizado un estudio similar en la UCLA en el año 1987, pero agregó que es muy importante o fundamental para remitir el cáncer la voluntad de vivir y la absoluta confianza, fe y el pensamiento en el tratamiento curativo que se emprende.
Ahora de nuevo nos tomaremos nuestro último descanso por un momento y volveremos con el cierre de este programa y el regalo que te prometí antes, así que quédate conmigo. Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Volvemos de nuevo, el Dr. Fuentes aquí en Quantum Jump, Salto Cuántico. En unos momentos te daré el regalo que te prometí antes. La última historia interesante que te contaré hoy pertenece a uno de mis estudiantes de hipnosis que me contó cómo su padre había afectado subatómicamente los ladrillos de energía del mundo físico con pensamientos, palabras y fe en un tratamiento experimental que llevó a cabo. En la casa de mi estudiante, una mujer ayudó con los servicios a su familia, ayudó a su madre en diferentes necesidades que tenían ellos, con un trabajo part-time. Ella tenía una hija de 12 años que venía con su madre a su casa varias veces a la semana. Esta niña era muy bonita, pero estaba afectada por varias verrugas en diferentes partes de su cuerpo, incluidos los brazos, las manos, las piernas y la espalda. Había tantas verrugas que los dermatólogos que la habían visto no habían podido dar una buena solución en su caso. El padre de mi amigo, de mi alumno, que tenía una gran curiosidad por los poderes de la mente, había leído en alguna parte que si un médico producía un intenso impacto mental y emocional en una persona, en su paciente, podía producir curas asombrosas. Como no había nada que perder, decidió poner a prueba esta teoría. Un día se acercó a la niña y a su madre y les dijo que tenía un secreto que le habían comunicado hacía muchos años como infalible para aliviar a la niña sus problemas, pero que no debían discutirlo con nadie. Este secreto era esperar la luna llena en el campo frente a una roca. Exactamente a la medianoche tenía que dar 21 vueltas alrededor de la roca sin detenerse, fijando la mirada en las estrellas, la luna o el cielo, y se le instruyó que gritara que el cielo quita estas verrugas, pero no debía detenerse en ningún momento ni dejar de mirar al cielo durante las 21 rondas. Esta historia la había inventado el padre de mi estudiante. Nunca nadie se la había comunicado como un secreto. La madre buscó un lugar en el campo donde había una roca y había unos familiares que tenían justamente en un terreno donde se cumplían las condiciones. Hicieron los preparativos y esperaron hasta la llegada de la luna llena. Procedieron exactamente como se le había dicho. La madre estaba contando las vueltas mientras la niña solo repetía las misteriosas palabras y no dejaba de mirar el cielo. Habiendo terminado esta función, que fue bastante compleja, se fueron a dormir. Después de 7 días, todas las verrugas habían desaparecido del cuerpo de la niña. En la zona de los Andes hay 2 profecías entre los guardianes de los códigos diferentes de 500 años que hablan de los tiempos que vivimos el día de hoy. Hace 500 años dijeron que vivimos hoy a nivel mundial la era del retorno de la conciencia a la humanidad y que la conciencia volverá mediante el uso de los códigos de la vida, los 8 códigos de la vida. Por lo general, no analizamos las profecías y las tomamos como son, pero les pido que por favor analicen estas 2 porque les concierne a todos los que están escuchando. Analizándolos encontramos 2 implicancias en ellos. Primero, que la conciencia abandonó a la humanidad hace algún tiempo, de lo contrario no sería necesario que regresara. Y segundo, que hay un método o solución para recuperar esa conciencia y comenzar a vivir una vida mejor. Y ese método son los 8 códigos de vida preservados por los guardianes de códigos en los Andes durante miles de años, pasados de boca a oído. Ahora ofreceré entonces este regalo de algunas ideas y preguntas en las cuales pensar, ya que podrían ofrecerte respuestas si también tienes algún tipo de delirio mental que crea algunos problemas que se interponen en tu camino hacia la abundancia. Este software mental con todos sus programas comienza a formarse inmediatamente en el momento de nacer y luego se completa con las ideas que otros nos dan a medida que crecemos.
entre el momento de empezar a comprender y la edad de 9 años. En ese periodo de tiempo, alguien, otra persona o varias personas u otra experiencia o una experiencia refuerzan en la mente las ideas de pérdida y escasez iniciadas por el acto de nuestro nacimiento. Luego te aferras a esas ideas de escasez haciéndolas tuyas, creyéndolas completamente ciertas y pensando que son una realidad. Así estableces con ellos pensamientos, ideas y programación mental rígidos que se expresan claramente en tu lenguaje y comportamientos. De forma muy general voy a hacer una lista de algunos de los más habituales, pero podría ser un libro entero con ellas. 1. Todos tenemos que ganarnos con mucho esfuerzo y con el sudor de nuestra frente lo que comemos y todo lo que buscamos. ¿Les parece conocido esta frase? 2. No hay suficiente para todos. 3. No puedes pedir lo que quieres porque no todo está a tu disposición. 4. ¿Crees que porque tú eres tú, tienes derecho a tener? 6. Si tú lo tienes y te lo doy, le tengo que quitar a otro. Estas son algunas de las que más quizás has escuchado, pero existe una cantidad infinita. Podríamos escribir un libro solo con estas expresiones. Pero date cuenta de la naturaleza ficticia de estas expresiones y lo falso de ellas, que claro, si tú las crees, las vas a transformar en realidad por tu poder y por el primer código de la existencia, de estos ladrillos de energía de existencia. Pero en la realidad, en la naturaleza, es exactamente lo contrario. Todo crece y se renueva constantemente de una manera increíble y maravillosa. ¿Se le podría ocurrir alguna vez a alguien que de repente podría faltar el aire para respirar o no haber suficiente oxígeno para seguir respirando? Mientras la Tierra exista, mientras no venga un meteorito que la destruya o que la afecte gravemente, esto no va a ocurrir. Entonces, es simplemente una idea absurda. Podría también pensar que puede haber un momento en que la gente debiera empezar a hacer inhalaciones menos profundas para que el aire no se agote y haya aire para todos. O debiéramos idear leyes, reglamentos, regulaciones para que cuando respiremos no le quitemos la posibilidad de hacerlo a otro. O que las plantas del planeta deben coincidir entre sí para que no las que consumen mucha energía solar con sus hojas no se la quiten a las demás. O al pensar en la amistad, ¿te imaginas que debemos cuidarnos de tener muy pocos amigos porque no podemos generar suficiente amor para todos? Todas estas ideas son ridículas y absurdas, pero lamentablemente a nuestra mente entran pensamientos, ideas rígidas e inflexibles, creencias limitantes o programas mentales de escasez que generan una falsa conciencia de escasez frente a la conciencia legítima de abundancia que es natural en la naturaleza y que es natural también en los seres humanos cuando están viviendo en el útero de la madre. Y esta conciencia de escasez desarrollada por estos programas es responsable de la escasez en nuestra vida, porque dentro de estos pensamientos, con ellos afectamos los ladrillos de energía subatómica de la existencia y los materializamos, lo que luego manifiesta la escasez física en nuestra vida, según el primer código de vida de los Andes. Afortunadamente podemos ser reprogramados y corregidos a través de una nueva forma de pensar, como son los 8 códigos de la vida. Comienza entonces ahora a incorporar en tu lenguaje palabras como inagotable, infinito, todo, abundante, multiplicar, triplicar, exponencial, constante, permanente. Recibir, dar, cómodamente, y asociar lo placentero con la abundancia de dinero, amor y salud. Y también empieza a acostumbrarte a agregar adjetivos de valor, de placer, de bienestar, comodidad y bondad a la riqueza, la salud, el amor o las relaciones. Por ejemplo, riqueza maravillosa, salud radiante, amor que nutre. Y la conciencia de la abundancia implica abrir la mente a la posibilidad de tener todas las cosas, no solo una de ellas. Empieza a agregar adjetivos de valor, placer y beneficio, nutritivo, radiante, saludable. Porque puedes tener un trabajo y dinero, manteniendo una relación romántica y estable de muchos años con niños que te quieren y además gozar de buena salud. Hay muchos ejemplos de personas que tienen esto
Y no se trata solo de dinero o riqueza. Pero todo siempre comienza con la conciencia de abundancia y aprender a pensar, a hablar y actuar en abundancia. Y al hacerlo, al reprogramar tu mente con estas nuevas ideas y nuevos programas mentales, todas las cosas comenzarán a ser accesibles para ti. La salud, el dinero y las relaciones abundantes se comenzarán a manifestar en tu vida. Si sigues actuando por hábito, como si hubiera escasez, sucederá lo mismo, porque ahuyentarán la abundancia, y esto se explica claramente en el primer código de la vida, energía de la existencia, de la que he estado hablando en estos programas de radio. Ok, soy el Dr. Rod Fuentes aquí en Quantum Jump, Salto Cuántico, y regresaré el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, o los días sábados a las 10 de la mañana de Chile, 9 de la mañana, hora Central Standard Time de Estados Unidos, con más material interesante. Que estés bien y nos vemos el próximo viernes o sábado, dependiendo si entiendes inglés o si lo quieres escuchar en español. Hasta la próxima. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuentes' transformational Mishine method, please share it with others. And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.